Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Pues aquí una vez más nos encontramos para seguir platicando de nuestros temas preferidos, predilectos. Entonces, pues aquí andamos, eh, pues ayer estábamos hablando acerca de, eh, pues el dinero, que si existe, que si no existe, si es una ilusión del ser humano, de los minerales, recursos que se extraen, eh, de lo que se intercambia por riqueza, poder. Por ejemplo, los votos de las personas también se compran. Por ejemplo, aquí en México hay mucha corrupción en ese sentido, entonces, por ejemplo, a veces los sindicatos, los líderes sindicales, pues venden el voto de sus agremiados a los partidos. Entonces, eso también es poder, es riqueza. Hay muchos ejemplos, o sea, infinidad de situaciones en las que el ser humano cree ser poderoso, ¿eh? La esclavitud, claro, ¿eh? Eso también es símbolo de poder. Infinidad de ejemplos hay. Eh, pues nada, pues así es la situación. Yo creo que el mineral, el oro, o el petróleo, que son los símbolos de los mayores símbolos de riqueza, pues son un ejemplo nada más, pero hay muchos. Pero vamos, es esa forma de pensar de la humanidad, de lo que es la riqueza. Eh, Hay una situación que yo quisiera, estaba viendo ayer, bueno, ya les había dicho yo. Por ejemplo, salen mapas por ejemplo, de Estados Unidos que dice que, por ejemplo, ayer salió un mapa en Twitter que dice que Nueva York tiene toda la riqueza que tienen todos estos países juntos, ¿no? Y salía Canadá, la mitad de Latinoamérica, África, Rusia, muchos países, muchos países. Este, y eso nada más hablando de Nueva York. Igual había yo visto, por ejemplo, no sé, otros estados de Estados Unidos, ¿no? Yo estaba pensando algo, o sea, el ejemplo ahí es claro, ¿no? Dice, Nueva York tiene toda la riqueza de todos estos países. O sea, básicamente es la tres cuartas partes del mundo. O sea, Nueva York tiene la riqueza que tienen tres cuartas partes del mundo, juntos. Eh, hay un razonamiento que yo estaba pensando ayer, porque la cuestión es que se supone que hoy en día, eh, una economía se deprecia, no se devalúa. Anteriormente se devaluaban las economías, hoy se deprecian. El deprecio es cuando un presidente dice que, pues, pues la moneda va a valer menos. Aquí lo hemos vivido en México. Hemos vivido el deprecio de la economía varias veces. Aquí la crisis es prácticamente normal. Entonces sabemos, el mexicano en eso se ha hecho bueno, en las crisis. Entonces, por ejemplo, el petróleo también se puede depreciar. Por ejemplo, Estados Unidos le hizo una guerra petrolera a Rusia y dejó de comprar petróleo en países extranjeros y empezó a fabricar su propio, o a consumir su propio petróleo. Entonces el precio del petróleo pues bajó. Entonces es así como juegan con los números. Entonces esa es como mi duda también en cuestión de la riqueza, porque
Por ejemplo, Estados Unidos dice tener toda esa riqueza. Pero si hoy es tan fácil jugar con los números, pues supongo yo que ellos que tienen el poder económico, pues supongo que también lo pueden manipular. Por ejemplo, también está China, ¿no? Que dicen que los chinos dicen, no, pues la economía de China es grandísima. Pues igual, o sea, es lo mismo, ¿no? Pues supongo yo que pues también puede manipular sus números. Ahora, si tienen el poder, las grandes potencias, vamos, es decir, son sus sistemas económicos, sus bolsas de valores, etcétera. Ellos dicen cuánto vale la economía de cada país, o sea, ellos le ponen el precio a las economías de respectivos países. Pues obviamente ellos pueden decir, pues yo soy muy rico, 20, 50 veces más rico que este país. Pero vamos, eso es una cuestión de números, de análisis. No necesariamente es así. Pero bueno, esa es una observación. O sea, el cómo se juega con los números hoy en día. Y eso representa la riqueza. O sea, si tú le pones más ceros al dígito, ¿verdad? Pues vas a ser más rico. Pero pues nomás le pusieron más ceros. Pero vamos, o sea, todos los países han tenido sus crisis o tienen sus crisis. O sea, supongo yo que no me espanto yo tanto con los números. O sea, es parte de pues de toda esta. Tal vez la riqueza es una posverdad, ¿verdad? Tal vez la riqueza es pues es una ficción. Entonces, en ese sentido, esa es la observación. Cómo hoy en día la economía funciona. Y pues nada, pues es así la cuestión. Ahora, por otro lado, o sea, si esos países tienen esa riqueza, si realmente la tienen, pues es una desproporción muy grande. O sea, que un país sea 20 o 100 veces más poderoso que otro país, pues habla precisamente de la desproporción que existe en el mundo. Eso quiere decir que como humanidad pues no hemos madurado mucho. Eso quiere decir que como humanidad pues pues supongo yo que la humanidad siempre vive en una era medieval. Lo único que cambia es la tecnología. Porque simplemente en muchos países todavía existen los reyes. Por ejemplo, aquí en México existen las dinastías. Entonces siempre hemos vivido así, o el ser humano se ha regido por esas leyes de poder, de dinero, de riqueza. Pues así somos, así hemos llegado hasta hoy. Y estaba viendo, o yo estaba pensando ayer, que precisamente esa macroeconomía, esas empresas transnacionales, pues han deteriorado mucho la vida del ser humano, porque hoy por hoy una persona, pues es, por ejemplo, el trabajador de hoy, moderno, se ha vuelto una especie de mercenario del trabajo. O sea, muchos trabajadores ya no saben ni para quién trabajan. O sea, saben que tienen que llevar el dinero a la casa y punto. Vamos, es la mentalidad que se maneja laboralmente. O sea, un trabajador va a una empresa a obedecer, a no protestar. Entonces es una mentalidad un poco viciada, ¿no? Aparte de que tenemos muchos sistemas que constantemente nos están cuidando. Entonces ya el trabajo ya perdió mucho valor espiritual, ético. Y pues nada, que se trabaja para empresas transnacionales que a la gente pues ya no la ven como gente, la ven como un recurso, como una mano de obra reemplazable.
Y eso se ve pues en grandes empresas como Amazon, como Microsoft, qué sé yo. Entonces es una esclavitud del ser humano. Obviamente pues hoy tenemos, bueno, las personas que trabajan en las oficinas, pues no sé, es un lugar muy acogedor, pues, no hay un desgaste físico. Vamos, hay otras cosas, es otra cuestión, otra mentalidad. Pero esas grandes empresas precisamente pues ya no tienen un valor moral, laboralmente. Yo por ejemplo a veces escucho las entrevistas que le hacen a los multimillonarios. Y pues honestamente no se me hace nada fuera de lo común, ¿no? O sea, por ejemplo estaba escuchando una entrevista que le hicieron a Elon Musk, que decía que cómo sabe o cómo confía cuando contrata a una persona, ¿no? Cómo confía en él, en una persona que va a contratar. Dice, no, pues eh, yo les pregunto, dice Elon Musk, yo les pregunto acerca de sus trabajos, cuáles han sido sus retos, cómo los lograron. Y solamente así te vas a dar cuenta de que una persona dice la verdad, porque te va a dar detalles. Pues eso no se me hace una gran cuestión, o sea, no se me hace algo muy inteligente. Pues eso lo hace cualquier persona. A raíz de que yo he estado leyendo tantas entrevistas de personas supuestamente muy inteligentes, pues nada, o sea, como que me he dado cuenta que pues esos grandes empresarios, pues, vamos, a mí en lo personal no se me hacen las grandes personas, simplemente se me hacen tal vez personas que han tenido mucha suerte. Eso sí. ¿Por qué? Porque al final del día las grandes empresas, su trabajo, su verdadero trabajo, se ve en las calles, en la basura que está tirada y todo eso. ¿Por qué? Porque comercializaron un producto lo más barato que pudieron y con la menor cultura que pudieron, precisamente para que la gente lo comprara masivamente, y lo demás no les importó. Entonces esa es la mentalidad de esos grandes genios. Bueno, por lo menos así se les conoce. Yo por ejemplo en internet es lo mismo, hay mucha basura porque uno compra su celular, una persona compra su sistema de internet, su señal de internet, y te pasan muchas comerciales, basura. Y pues eso es, no sé, los dueños de Google o de Facebook, pues nada más quieren que compres y que compres, ¿no? Pues, o sea, es el mismo sistema. Digo, a lo mejor digamos que lo ingenioso está ahí en inventar algo relativamente nuevo, como la internet, o autos eléctricos, o software, o hardware, o qué sé yo. Pero vamos, esa es la idea, ¿no? Entonces, yo en lo personal, yo a los grandes empresarios o genios, pues yo no los escucho decir algo nuevo o innovador. Es decir, no tienen una filosofía de vida muy pues fuera de lo común. O sea, se me hacen personas con suerte nada más. En ese sentido yo tengo una propuesta. Si esta gran o macroeconomía no le está dando nada al ser humano, es decir, lo está desmoronando por dentro, entonces ¿de qué nos sirve toda esta macroeconomía? Esas empresas multinacionales que solamente se aprovechan pues del ser humano. Que en ese sentido cabe mencionar que ahí los políticos sirven como de su tapadera de los grandes empresarios. Porque por ejemplo aquí en México los grandes empresarios no dan la cara. O sea, hay muchas empresas de mucho dinero. A los más conocidos, pues obviamente es el dueño de Tesla, ¿no? Facebook, los más conocidos, así los más. Aquí tenemos unos millonarios también que andan en los medios, pero la gran mayoría pues es una élite que pues tiene bajo perfil. Y quien realmente le hace su trabajo a esa élite pues son los políticos, porque ellos son los políticos
vamos, el empresario compra a los políticos y pues los políticos dicen que dicen sí o no. Entonces, ese es un punto de aclarar, o sea, que si una persona tiene mucho dinero, pues vamos, esté dando constantemente la cara porque pues es un plano muy oscuro el que manejan los multimillonarios en su mayoría. Entonces, pues ese sería un buen punto, o sea, que los multimillonarios pues, den más la cara a los medios o a la gente, o que convivan más con sus empleados, pues para que ellos mismos también se den cuenta de lo que son o de lo que no son, porque a lo mejor nomás tuvieron un golpe de suerte, ¿no? Porque para poner una empresa multinacional, o sea, no solamente tienes que ser inteligente, o sea, tienes que estar en el lugar indicado, con la gente indicada, pues no sé, o sea, es complejo. Pero vamos, en ese sentido, ese es un buen punto, ¿no? Que los grandes corporativos, pues los dueños, las familias dueñas de esas grandes empresas, que muchas veces ya controlan los estados, cabe mencionar, pues ya tengan una vida más pública, ya no tan escondida. Eso es un buen punto, yo creo. Pero a lo que yo voy es que si esa gran economía no le sirve al ser humano, esas grandes empresas, pues la gente ya no sabe ni para quién trabaja. Pues yo creo que sería un buen punto ya poner un límite, un tope de riqueza. Según yo, creo que una persona no debe de tener más de 500 millones de dólares. Tal vez 1,000 millones de dólares en algunos casos. Pero yo creo que 500 millones de dólares es una riqueza pues, relativamente buena. ¿Por qué digo 500 millones de dólares? Porque yo veo que el empresario, el mediano empresario, pues no es tan... Vamos, es otra mentalidad que debe de tener un mediano empresario. Porque una empresa multinacional que tiene, qué sé yo, 50,000, 100,000, 1,000,000 de trabajadores en el mundo, tantas sedes en tantos países, pues ya es diferente, o sea, ya no más ven números, ves cifras, o sea, ya les cambia la mentalidad, ¿no? Ya empiezan a pactar con los estados, con los gobiernos, con los políticos, ya se convierte en una especie de mafia, cosa que ya hemos visto, ¿no? Los escándalos de las grandes empresas automotrices, de servicios, en diferentes países constantemente están dando escándalos de corrupción. Se prestan para muchas cosas. Entonces, pues a mí en lo personal esta macroeconomía, pues no me gusta mucho. Yo creo que un empresario mediano, pues yo creo que es lo mejor. Obviamente las grandes empresas van a decir, no, pues eso no es posible, qué sé yo. Pero yo creo que sí, porque pues imagínense, tendríamos un mundo de medianos empresarios, gente que pues, no es tan rica, no es tan millonaria. Y pues obviamente pues tendríamos un mundo más, pues, más terrenal. Porque decir que una empresa tiene el poder para manejar incluso un estado, pues eso ya es así como muy fuera de lo normal. A mí no me gusta mucho esa cuestión. Ya sin considerar el desastre que hacen las empresas. Que por ejemplo ya hemos dicho que en teoría las empresas de hoy en adelante deberían de tener un control de los productos que manejan. En cuestión de plásticos, de desechos, de electrónicos, todo eso. Y a propósito, Tesla va a abrir una gigafactoría en Alemania. Entonces habría que hacerle hincapié a los dueños de Tesla que
porque ya se quiere implementar el auto eléctrico. Entonces, pues tener cuidado con sus desechos, ¿no? Porque yo, por lo que he visto, los autos nuevos son muy utilitarios. O sea, las partes te llegan de todo el mundo, es muy fácil de ensamblarlos. Ya son como juguetes prácticamente. Aparte que van a ser autos económicos. Pues muchas veces vemos autopartes de esos autos, pues vamos, un auto como ese, pues su vida útil creo que es de 10 años más o menos. Pero obviamente pues muchas veces esos autos precisamente porque son muy utilitarios, pues las partes son fáciles de conseguir. Entonces es muy fácil que uno de esos autos, o los autos nuevos, se vuelvan basura rápidamente. Entonces pues habría que tener cuidado con todo eso, ¿verdad? Que ya las empresas inviertan en esas políticas, porque esa es otra cuestión interesante, porque las empresas se dedican a vender sus productos, pero no se dedican a cuidar sus productos, es decir, que sus productos no dañen el medio ambiente. Ahí se ahorran mucho dinero. O sea, si esas empresas dicen tener todo ese dinero que tienen, pues entonces pues yo creo que deberían de invertir muchísimo más en cuidar el producto una vez ya vendido. Pues no sé, decirle a sus clientes o infundir a sus clientes una cultura del buen uso del producto. Por ejemplo, en cuestión de celulares, ¿no? O sea, las empresas de celulares o de computadoras, pues hasta ahorita yo no he visto que tengan programas pues no sé, de algún tipo de cuidado, o que ellos mismos recaben sus accesorios, ¿no? De sus clientes, o que tengan centros de acopio, o qué sé yo, o que tengan campañas incluso, ¿no? O sea, de recaudación de celulares en desuso, no sé. Muchos de esos aparatos van a acabar a pues, basureros, contaminando. Entonces ahí esas empresas están ahorrando muchísimo dinero. Entonces yo creo que precisamente por la cultura de la macroeconomía. Entonces yo creo que si vemos, ya dejamos de ver la economía como una macroeconomía y la empezamos a ver como una economía de medianos empresarios, pues yo creo que sería diferente. Pero bueno, pues así, esa es mi opinión, esa es la propuesta. Yo creo que no es difícil. Yo creo que lo más difícil es la ambición de las personas. Eso sí es lo complejo. Que también hay que decirlo, ¿no? Muchos ciudadanos se sienten orgullosos de las grandes empresas de sus estados. Por ejemplo, a veces dicen, no, pues es que mi país tiene la empresa más grande del mundo en esto. O mi país tiene la empresa más grande del mundo en aquello. Bueno, pues también habría que ver la contraparte. O sea, qué tanto esa empresa ha dañado, esa empresa que llena de tanto orgullo a sus países, pues, qué tanto ha dañado el medio ambiente. Eso es lo malo, eso es lo contradictorio de todo esto. Pues nada, pues ese es el comentario que les quería hacer para el día de hoy. Precisamente pensando en la economía que está pues qué sé yo, hay muchos adjetivos, yo creo que le podríamos poner a la economía, pero pues vamos a dejarlo en inestable por el momento. Entonces
pues yo opto por un mundo mejor, yo opto por un mundo más equilibrado. Yo sé que a muchas personas pues no les gustan este tipo de ideas. Yo sé que vivimos en un mundo muy material, pero pues pues nada, que yo creo que pues yo creo que el materialismo pues ya debería de pasar a un segundo, tercer o cuarto término, tal vez ya no ser tan importante. Y sobre todo para las mujeres, ¿no? Yo creo que las mujeres son muy materialistas. Yo creo que es lo mismo en muchos casos. Pero pareciera ser que la mujer tiene mercados un poquito más amplios, por así decirlo. Sobre todo en ropa, en accesorios, cosméticos. La mujer sí como que tiene mercados un poco más amplios. Entonces también hay que ver la cuestión femenina, porque son diferentes mercados. Pues eso sería también un punto interesante, ver los diferentes mercados. No tiene mucha diferencia, pero parece que el mercado femenino es un poco más obsesivo. Pero bueno, pues es un buen punto, digamos, para hablar. Es un buen punto para opinar. Y pues nada, que pues ojalá hubiera menos contaminación. Que la vida no fuera tan estresante. Pero eso depende de nosotros, de estas generaciones que vienen. Que por cierto, por ejemplo, aquí en México, no sé, estaba viendo que, bueno, yo les digo así, ¿no? Que son los hijos de Televisa. Porque bueno, ahorita ya son adultos de 40 años, 50 años. Que se la pasaban viendo las telenovelas de su época, ¿no? O sea, y pues nada, que son personas a veces muy pues que realmente creen que son buenas personas, bueno, no lo son. Y nada, pues ahí se ve, ¿no? Por ejemplo, hubo algunos comentarios fuertes en contra del expresidente de Bolivia, Evo Morales, al llegar aquí. Entonces, sobre todo los del PAN ahí, que aquí lo que sucede en México es que hay personas que se sienten de otro país. Aquí lo que sucede en México es que a veces hay personas que se sienten algo que no son. Y muchas veces hay racismo, porque por ejemplo cuando viene, bueno, si vinieran, no sé, los reyes de España, pues les ponen una alfombra roja, pero si viene Evo Morales, pues los insultan y no sé qué. Entonces, pues hubo varias reacciones ahí, pues, negativas, desafortunadamente. Yo digo que sí está bien que venga Evo aquí en México, porque pues, es bueno. Que no es nada fuera de lo común, esa cuestión, pues es pues es normal en México el asilo. Obviamente el gobierno se quiso colgar una medallita ahí, pero pues bueno, pues eso ya es otra historia. Pero sí, sí hay racismo en México, yo creo que escondido, pero lo hay. Y hay que ver eso, porque no está bien. A mí me tachan de eso, de que odio a todo el mundo o qué sé yo, pero no es cierto. Nada más quisiera ver un mundo menos materialista, menos contaminado y
y más eficiente. Yo creo que esa es la palabra, más eficiente. Entonces, ese yo creo que va a ser el último paréntesis de este video. No me quise alargar mucho en este tema del asilo de Evo. Entonces, pero sí sería mejor hablar de las reacciones que causa o que se dieron en México, ¿no? Por ejemplo, del PAN, pues no nos extraña porque pues se han dado otras reacciones similares en épocas pasadas. Entonces, pues son esa élite o supuesta élite mexicana. Por ejemplo, el PAN también, creo que en Cuba ahí mandó algunos personas, los cubanos los agarraron y los deportaron. Entonces a veces ese partido, pues honestamente, pues, no da mucho color, pero pues ahí anda haciendo sus pininos. Y pues nada, que no tiene mucho que aportar ese partido y pues yo creo que nada más da la mala nota. El problema es que se le invierte mucho dinero. Y pues nada, que es gente que muchas veces se educa en el extranjero y viene a México pues a imponer algo o tratar de imponer algo, una mentalidad que no va aquí en México. Es gente que no conoce su país. Pero bueno, pues es así la cuestión. Pero ese es un pequeño paréntesis que yo les abro. Yo creo que lo vamos a seguir platicando mañana. Y pues nada, pues yo creo que por ahí los dejo y que tengan un buen día. Adiós.